Un abrazo en Cristo Jesús para todos los que están acá presentes a esta hora y también para aquellos que a través de este medio van a poder ver este material. Vamos a tener ahora la tercera entrega de esta serie que hemos estado estudiando hace varias semanas, que es Cosas Grandes y Ocultas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que si nosotros clamamos a Dios, hay temas que ahora para nosotros son ocultos y que no conocemos, pero que Él por su misericordia lo hará saber. Porque también Amós 3:7 que dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos ¿a quiénes? A sus siervos los profetas, aquellos que tienen el espíritu de la profecía. Así que para honra y gloria de Dios, les pido que podamos inclinar el rostro y orar para que sea el Espíritu Santo el que pueda llevarnos siempre a toda la verdad. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, sentado desde su trono, Señor, y viéndonos con mucha atención lo que estamos haciendo en este lugar, le pedimos su aprobación para que este tema pueda ser desarrollado según su Espíritu Santo. Ayúdeme a poder compartirlo a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Y a mis hermanos que están acá sentados y aquellos que lo van a ver en algún momento, pues le pueda ser de edificación. Para su honra y su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Extraterrestres y ovnis. Hermanos, nosotros tenemos un gran problema en este mundo, que es que queremos hablar otro idioma y ni siquiera sabemos hablar el nuestro. Queremos aprender a decir cualquier cosa en lengua señas. Hoy estamos aprendiendo eso con mis hijas y con algunos de ustedes están yendo también al curso, pero ni siquiera sabemos lo que significan nuestras propias palabras. Por ejemplo, la palabra extraterrestre nos suena una palabra extraña y que tiene que ver con las películas, que tiene que ver con marcianitos y cosas como esa, igual la palabra ovnis, pero realmente las palabras atrás tienen un significado que mientras no lo conozcamos, seguiremos divagando en términos que a lo mejor estén equivocados. Vamos primero a esclarecer lo básico acerca de esta palabra, la palabra extraterrestre. Esta es una palabra compuesta por dos expresiones. La primera, que es extra, que significa fuera. Así como intro significa dentro, extra significa fuera y terrestre significa algo que es de la tierra. Quiere decir que si unimos esas dos palabras, es un ser o algo que no es de la tierra. Ahora, en la Biblia aparecen seres que no son de la tierra, ¿verdad que sí? ¿Quiere decir que en la Biblia encontramos extraterrestres? Sí, si esa palabra nosotros la utilizamos para definir a aquellos que nos han enseñado que vienen de Marte, que vienen de Júpiter o de alguna galaxia lejana, pero realmente, si el sentido de la palabra es un ser que no es de la tierra, en la Biblia aparecen estos seres. Y vamos a citar algunos textos donde nos hablan de estas escenas, donde podemos encontrar estos personajes que no son de la tierra. Daniel, en su capítulo 7 tiene una visión. Vamos a leer el versículo 9 y el 10. Está aquí en pantalla, pero si usted gusta buscarlo en su Biblia, perfecto, para que compare los textos. Daniel ve y dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y el 10 dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel está teniendo una visión del cielo en un momento de la historia. Gracias. En un momento de la historia en el cual en la tierra se esperaba el regreso de Jesús. Este acontecimiento que le está marcando la profecía se está realizando en el año de 1844. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas terminaban en el otoño del año de 1844, justamente en el día en el que se festejaba el día de la expiación según el santuario, según el ritual del santuario. Porque todas las fiestas del santuario tenían un cumplimiento profético en el ministerio de Cristo.
Y justamente ese día, 22 de octubre de 1844, estaba por dar inicio lo que a continuación sigue en este relato. Pero lo que nos interesa en este momento es ver que hay una legión de ángeles que están sirviendo alrededor del trono de Dios. Y estos seres no son de la tierra. Por lo tanto, de alguna u otra manera son extraterrestres porque no son de la tierra. Otro texto bíblico, en algún momento de la historia también, que el año no lo podemos determinar, pero sabemos que fue después del diluvio, a Job se le presenta una situación. Y justamente en ese tiempo hubo un concilio en el cielo, donde los hijos de Dios se reunieron con él. Y dice Job 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Lo que está en rojo es lo que nos interesa, más allá del contexto. Es que en el cielo se reunían en ese momento los hijos de Dios. Y algún momento yo aprendí que los hijos de Dios se limitaban únicamente a los ángeles. Tanto así que cuando en Génesis se decía que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, yo entendía, porque así me lo habían enseñado, que ángeles habían venido a tomar posesión de las mujeres, habían tenido relaciones sexuales con ellas y habían nacido de ellos los Nefilim, esos seres gigantes que un día fueron los famosos de la tierra. Con el tiempo comprendí que los hijos de Dios en ese texto se refería a los descendientes de Set, y las hijas de los hombres a los descendientes de Caín, las cuales al verlas hermosas, al verlas con sus alhajas, al verlas con sus vestidos quizás muy cortos, se sintieron más atraídas, no por su belleza física, sino por lo que mostraban, que las hijas de Dios no mostraban. Entonces, en el cielo también habían concilios donde se reunían estos seres, y no necesariamente eran seres angelicales. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros somos el pueblo de Dios que tiene el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que no podemos descartar la inspiración en Ellen White para poder reforzar lo que nosotros estamos predicando en esta noche. En el conflicto de los siglos, hermoso, hermoso libro, el segundo libro después de la Biblia que todos deberíamos haber leído. En un capítulo, en la página 487, párrafo 3, habla un poco acerca de Lucifer. Y dice: Lucifer, como querubín ungido, había sido grandemente exaltado. Era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. En amarillo es lo importante. Dice: el gobierno de Dios no incluía solo los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que él había creado. Es decir, que este texto nos confirma que los hijos de Dios que se reunían en concilio no se limitaban a los ángeles que están en el cielo, sino también a otros seres de otros planetas, de otros mundos que Dios ha creado. Unos creados antes que la tierra y posiblemente otros creados después. Dice, después de lo que está en amarillo: y Satanás pensó que si podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Y consiguió, ¿verdad? Lo consiguió en este planeta. Por suerte y por palabra de Dios, no logró él ir a gobernar en otros planetas, sino únicamente en este. Otro texto, en el deseado de todas las gentes, y quiero que ponga atención porque a veces sacamos de contexto para poder armar un tema con textos seleccionados, y que está muy bien, pero que a veces no sabemos en qué contexto se encuentra. Este texto se encuentra en el momento de la crucifixión de Jesús. En el momento de la crucifixión de Jesús, en el deseado de todas las gentes, ahí aparece la página. Dice: en los concilios del cielo fue decidido que se debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: mira, no podemos exterminarlo con un rayo, porque el universo celestial
pensará que él tenía razón y que nos deshicimos de él porque quizá podía abrirle los ojos a los demás seres. Entonces ellos dijeron, démosle tiempo para que desarrolle él su sistema de gobierno. Continúa diciendo, él había aseverado, hablando de Satanás, que eran superiores a los principios de Dios. Él decía que él lo podía hacer mejor. Dice, se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás, a fin que pudiese ser visto por el universo celestial. Es decir, que aquellos seres que pudieron haber sido engañados por él, tenían que darse cuenta de la naturaleza del carácter de Lucifer, para que no pensaran que realmente había sido un Dios autoritario que no quería nada más la adoración para él, como Satanás quería hacerlo ver. Y vea lo que dice, se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás, a fin de que pudiese ser visto por el universo celestial. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de la redención fue puesto en práctica. ¿Cuándo empezó a ejecutarse el plan de la redención? En el momento en el que Satanás indujo al hombre a pecar. En ese momento se ejecutó un plan que tenía muchos años, mucho tiempo de haber sido planificado. En ese mismo día se ejecutó, se echó a andar. Y dice, durante 4000 años Cristo estuvo obrando para elevar al hombre y Satanás para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo contempló todo. Mire qué interesante. ¿Cuándo empezó a ejecutarse el plan de la salvación? En el momento de la caída. ¿Y en qué momento está este texto? En el momento de la crucifixión. Y para ese entonces habían transcurrido ¿cuántos años? 4000 años. 4000 años. Cristo estuvo obrando para elevar al hombre, mientras que Satanás para arruinarlo. ¿Vea? Y los números en la Biblia no están puestos por casualidad. En el cuarto día de la creación, hoy en San Martín lo preguntaron qué se hacía en los 7 días de la creación. Solo 2 hermanos dieron respuesta, los demás no sabían. Y desde la creación estaba expuesto el plan de la salvación. Vamos a ver otro texto bíblico. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, nos dice quiénes posiblemente sean esos seres que sí han venido aquí a la tierra, pero que no son de la tierra. Dice el texto, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Decía el texto de Daniel que alrededor del trono de Dios 10 ángeles le servían. Decía millones de millones y millares de millares. Eso teniendo en cuenta que la tercera parte de esos millones de millones ya había sido expulsado. Porque recuerde que esa escena que ve Daniel se desarrolla en 1844. Y esta escena se desarrolla antes. Por lo tanto, millones y millones de ángeles acompañaron a Lucifer en su rebelión. ¿Y a dónde fueron expulsados? A la tierra. ¿Y dónde es la tierra? No es este planeta. O sea que, hermanos, nosotros si pudiéramos contemplar el espectro espiritual, nos daríamos cuenta que hay unos ángeles tremendos de esta altura que acampan alrededor nuestro, como dice el Salmo, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa, ¿dónde? Alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también veríamos que una legión de ángeles malvados, tanto menor en poder que los ángeles buenos, que también acampan a nuestro alrededor. Están aquí en la tierra. Un texto más, hermanos. Estos textos que voy a citar, estos dos, están amarrados con una cita del espíritu de profecía, que esa cita nos manda a estas otras. En una escena en el desierto, Israel
acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, dice este texto. Y hablando del pueblo de Israel, comió y se postró ante sus dioses. ¿A qué está haciendo referencia? En la Biblia aparecen dioses hablando acerca de imágenes de culto. Pero ¿solamente se refería a imágenes de culto o a personajes que les visitaban haciéndose pasar por sus dioses? Por ser más poderosos, más fuertes que ellos y con poderes de sanación, haciéndose pasar por sus creadores. Y estas hijas de Moab invitaron a los israelitas a postrarse, y ellos lo hicieron ante sus dioses. ¿Solamente se postraban ante las estatuas o realmente ante seres que se hacían pasar por dioses? Dice el 3, Israel se adhirió al Baal de Peor, o sea, al Señor de Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este texto está amarrado con uno que le va a pegar así como me lo pegó a mí, ojalá. Dice Corintios, hablando acerca de los ídolos, o de esos dioses, de esas estatuas. Dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Al contrario, dice Pablo, digo, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. O sea que no lo sacrifican al ídolo, lo están sacrificando realmente a esos que se hacían pasar por dioses y que los hombres les hacían estatuas, simulando ser esos dioses. Así como ahora se representan a los santos, por ejemplo, con imágenes, simulando ser ellos. Entonces dice, lo que los gentiles sacrifican, no lo sacrifican a esa estatua, lo sacrifican a los demonios. Y dice Pablo, yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. Quiere decir que estos ángeles se hacían pasar por sus dioses y la gente engañada les hacía estatuas para adorarles, hacía ídolos. Ahora, estos textos que acabo de leer están amarrados con este otro, del conflicto de los siglos, de un capítulo que tiene que ver con ¿nos hablan nuestros muertos? Vean lo que dice, interesantísimo. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Quiere decir que aquellos que durante toda la historia se han hecho pasar por visitantes de otros mundos, por extraterrestres, realmente son demonios. Y las películas, hermanos, que nosotros vemos de vez en cuando, que nos hablan de estos seres, de estas invasiones, lo que nosotros estamos viendo realmente es el engaño de Satanás, para disfrazar que realmente estos seres que durante toda la historia han aparecido a la humanidad y la humanidad los ha idolatrado, realmente son ángeles caídos, son demonios. Y ojo con esto, porque estamos presentando estos temas, porque aquí dice, prepárate porque Cristo viene pronto. Y estos temas son nada más para llenar un espacio en la vigilia. No, es porque esto tiene mucha relación con los eventos finales. Porque, hermanos, Satanás simulará ser Cristo. Y él dice que vendrá ¿con qué? Con sus ángeles. Y Satanás no va a aparecer él solito por allá en China, de repente por Israel, por España. Será algo espectacular. Con sus ángeles. ¿Y cómo se van a manifestar? ¿Cómo cree que se van a manifestar? ¿Cómo nos está vendiendo la televisión, Hollywood, las caricaturas, incluso una invasión extraterrestre? Sigamos leyendo, yo creo que se va a maravillar. Ahora, ese mismo texto dice, entre paréntesis, ahí abajo dice, compárese, número 25, que es lo que hemos leído, Primera de Corintios 10, que ya lo leímos, pero también nos amarra con Apocalipsis 16, 14. Yo he estudiado, hermanos, diferentes versiones acerca de la escatología, cómo lo cree la iglesia adventista. Y hay diferentes corrientes. Hay unos que opinan que todo es totalmente espiritual, que es una batalla entre el bien y el mal que está en mi cabeza, el angelito a un lado y el diablito aquí a otro lado.
Otros piensan que tiene una literalidad. Otros piensan que es un poco de ambas. Yo he tratado de ver todos los espectros y cuando yo encuentro este texto bíblico, que el anterior decía que los visitantes de otros mundos, como le llamaban, son espíritus de demonios, y el texto del espíritu de profecía me pone Apocalipsis 16:14, a mí me pone en un contexto y me pone a pensar si realmente este acontecimiento que dice Apocalipsis tendrá algo que ver con una literalidad y con estos demonios que se van a manifestar. Dice Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice Juan: vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, del sistema liderado por la iglesia romana, y de la boca del falso profeta, del protestantismo apóstata que se representa con los Estados Unidos. 3 espíritus inmundos vio salir de la boca de estos, a manera de ranas. ¿Y cómo son las ranas? ¿Cómo nos ha pintado Hollywood a estos personajes de otros mundos? Así flacos como yo, con cabezas más grandes y con unos ojos así, ¿verdad? La mayoría de representaciones son así, a manera de ranas. Pero dice, mire, y ojo con esto, el Apocalipsis está lleno de símbolos, pero en una o dos pinceladas le dice lo que representa el símbolo. Aquí en el versículo 14 le está diciendo lo que representa el símbolo. Le está diciendo que estos espíritus inmundos, que son 3, a manera de ranas, son espíritus de demonios. O sea que el símbolo representado acá, el mismo Apocalipsis le está dando qué significa ese símbolo. Le dice que esos 3 espíritus son espíritus de demonios. Y decía el texto anterior que los espíritus de demonios son esos que se hacían pasar por visitantes de otros mundos. Querrá decir, hermanos, entonces, que posiblemente esta escena tenga que ver con algo relacionado con seres que aparentemente vengan de otros mundos, haciéndose pasar por eso, por nuestros creadores. Porque todas las culturas, usted ve, estudia acerca de la cultura maya, egipcia, siria, sumeria, todos ellos aseguran haber sido visitados por seres de otros mundos. Y nosotros en esta generación, porque somos más listos, no. Si el engaño de Satanás será capaz de engañar a los mismos escogidos. ¿Cómo que hoy porque somos más inteligentes? No, todo lo contrario. El hombre recién salido de las manos de Dios, con una cabeza así de grande, porque su altura era de 4 metros, con unos cerebros poderosos, fueron engañados. ¿Cómo no nosotros, hermanos? Entonces, este texto, ¿dónde está ubicado? En el tiempo del fin. 3 espíritus inmundos a manera de ranas son espíritus de demonios, visitantes de otros mundos, haciéndose pasar por ellos. Sigo leyendo, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He escuchado también a pastores, he escuchado predicadores que hablan de esta batalla de Armagedón, que es espiritual, pero no se dan cuenta del movimiento de las naciones, no se dan cuenta cómo el rey del norte está entrando en Tierra Santa, está entrando en Jerusalén, y que habrá un cumplimiento muy literal en todas estas cosas que muchos nos han dicho que son solamente cosas espirituales. Pero eso es porque no estamos esperando y velando, y en los acontecimientos que están apareciendo en el mundo. Ahora, todas las culturas aseguran haber sido visitadas por estos seres, que hemos visto aquí a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, que son realmente demonios. Nosotros no podemos caer ya en engaños, hermanos, al menos eso espero, no caer en engaños de pensar que vienen de Júpiter, que vienen de Venus, o vienen de la galaxia Alfa Centauro, o que vienen de otras partes. No, realmente son seres celestiales que fueron destinados a esta tierra, con conocimientos superiores, con poderes superiores a los nuestros, sí. Ahora, ayer precisamente había una publicación de una luz de Bengala que estaba ahí en Soyapango. Se hizo viral porque decían que era una luz muy extraña. Y a raíz de eso, aquí se ha empezado a hablar acerca de ese tema, acerca de las luces que se ven a veces en la noche. Más de alguno ha tenido algún avistamiento, ha visto alguna su luz por ahí pasar. Pero en otros países eso es muy común. Ahora,
Hablemos entonces de este otro término, del término ovni. La palabra ovni son 4 letras que son las iniciales de 4 palabras. Un objeto volador no identificado. Quiere decir que si usted ve un objeto que no sabe lo que es, eso es un ovni. Porque usted no sabe lo que es, no lo ha podido identificar. Ahora, en la Biblia y en el espíritu de profecía, hay objetos voladores no identificados. Con la ciencia que tenemos ahora, sobre nuestras cabezas vuelan aviones, vuelan drones, helicópteros, globos aerostáticos y una gran cantidad de cosas. Pero en los tiempos bíblicos, ¿qué podían ver sobre sus cabezas? ¿Qué veían flotando sobre sus cabezas? Nubes, solamente nubes y aves. Ahora, ¿cuántas veces en la Biblia no encontramos la expresión nubes? Muchísimas veces. Vamos a ver algunos textos. Impresionante esta manifestación de Dios cuando dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es más, el monte Sinaí, en la actualidad, que se encuentra en Arabia, si usted ve las fotografías, la punta del monte se encuentra quemado. Las piedras que están allí son negras, pero no porque sean piedras negras, sino porque están quemadas en su superficie, porque algo las quemó. Según el relato bíblico, en Éxodo 19, leemos algunos versículos, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Más adelante, en el 16, se llegó el día. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego. Era una nube espesa envuelta en fuego. O sea que Jehová no venía él siendo un fuego, venía en algo que estaba siendo calcinado, en algo que estaba incendiándose en su alrededor. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, imagínense, los aviones tienen bocina, ¿sí? Los carros también tienen bocina, pero imagínense esa cosa tan enorme que tenía una bocina y sonaba cada vez más fuerte. Dice, iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En algo descendió Dios, en una nube espesa rodeada por fuego. ¿Cómo lo podría describir Moisés si lo único que había visto sobre su cabeza eran nubes? ¿Cómo podía describir eso en lo que Dios venía? Yo no digo que era una nave espacial, digo que eso es lo que venía, era, como lo describe la Biblia, una nube espesa rodeada por mucho fuego. Hay un texto paralelo que lo puede buscar usted después, que dice que sucederá lo mismo. Dios descenderá sobre una nube. En Isaías 29:6 lo va a encontrar. Otro texto impresionante, cuando Elías es llevado al cielo. Dios ya le había dicho que iba a irse al cielo, y ya se lo había advertido Elías a Eliseo. Y le decía, mira, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, porque Dios me ha mandado a tal parte. Y Eliseo no se le quería despegar. Hasta el momento en el que dice en Segunda de Reyes capítulo 2. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Algo que gira, ¿verdad? Un remolino. Un remolino. O sea que Elías no subió al cielo en un carro de fuego, como dice la canción. Elías subió al cielo en un torbellino, lo que el carro de fuego los separó a los dos, los tiró uno a cada lado del camino. Pero él subió al cielo en un torbellino. Lo voy a dejar hasta allí. En Job, vean lo que dice en Job capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. O
sea que Jehová en ese momento estaba hablando desde un torbellino. ¿Sería simplemente un tornadito? ¿O es que estaba en algo que giraba y que el mismo Moisés describe como un torbellino? Porque lo único que podía ver sobre sus cabezas eran nubes. Y algo que giraba lo comparaba con un torbellino. Sigamos leyendo a los profetas, a ver qué dice. Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto dice: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. ¿Saben? Cuando yo escuché este texto me acordaba, porque a mí me gustaba mucho una caricatura que se llamaba Dragon Ball, donde salía un personaje que se llamaba Goku y se subía en una nube voladora, ¿no? Y salía. Entonces se me vino a la mente esa escena. Pero dice: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Más adelante en Isaías 66 dice en el 15: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos. O sea, los carros que acompañan, imagino, al torbellino o al carro donde monta Jehová, o esa ligera nube, también tienen forma de torbellinos, algo que gira. Y las películas de Hollywood nos han dibujado muy bien esas cosas en las que simulan ellos que vienen seres de otros planetas. Vean lo que dice Jeremías 4. He aquí que subirá como nube, y su carro, hablando del carro de Jehová, como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas, o sea que son rapidísimos. Ay de nosotros, porque somos entregados a despojo. Y si usted lee Ezequiel tiene unas escenas, hermanos, usted ya lo ha leído. Lleva el año bíblico, ha leído Ezequiel, cómo él tiene esas visiones de la gloria de Dios, cómo ve esas ruedas que giran, rueda sobre rueda, y cómo los espíritus están en las ruedas, y donde el espíritu les movía, las ruedas se movían, y que tenían como unas cúpulas sobre sus cabezas. Espectacular cómo describe una cierta tecnología de Dios, porque si nosotros somos capaces de hacer esas cosas, ¿cómo no Dios, que es el creador de todas las cosas? Yo veo una planta y a mí me parece una cosa muy tecnológica, como de una semilla puede crecer un árbol tan inmenso, y eso es tecnología divina de Dios. Le invito a leer Ezequiel, espectacular. Volvemos a Daniel, donde lo habíamos dejado. Recuerde que el momento en el que inicia la apertura de los libros, inicia el juicio investigador en el año 1844. En esa escena nos encontramos. Daniel capítulo 7, empezábamos a leer el 9, pero nos vamos a pasar al 13. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Y nos pasamos al 13, y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Pregunto, ¿y en el cielo hay nubes? Porque las nubes son agua que se evapora y se condensa en el cielo para luego volver a caer. Pero en el cielo habrá ese fenómeno, para que con las nubes, como las conocemos nosotros, haya llegado Jesús. O realmente esas nubes que volaban no eran simples nubes, eran alguna otra cosa. Jesús mismo dijo que Él volvería, y que volvería con las nubes del cielo. Dice Marcos capítulo 13, versículo 24 y 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Simplemente vendrá subido en una nube? ¿O realmente vendrá en algo tecnológicamente avanzado que para la descripción de aquel tiempo parecía una nube?
Dice, y entonces, dice el 27, enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y en Lucas nos da más detalles, diciendo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vea que Jesús mismo nos decía que la forma en la que Él vendría sería utilizando una nube o las nubes. Veamos este otro texto. Jesús a punto de irse al cielo, despidiéndose de sus discípulos. Vea la escena. A veces vemos estos textos y los vemos así y por no ver el significado y la profundidad de Él, nos quedamos a veces perdidos en lo que está pasando. Dice Hechos 1, 9, 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea que Jesús fue alzado y Él entró, le recibió una nube. ¿Qué era eso que le recibió? Era una nube. Es lo mismo en lo que Él vendrá. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como se fue en esa nube, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que Él les recordaba que así como habían visto que una nube lo había cubierto, así también vendría Él en una nube. Ahora, recuerdo esto, y se lo recuerdo siempre, nosotros somos el pueblo que tiene el espíritu de la profecía, y nos auxiliamos de ella para poder darle mayor cuerpo a esta historia. Así que, en una nube rumbo al cielo. Esta se llama la conclusión del tema, porque al final podemos hablar de mil cosas, pero si Jesucristo no es el centro, nuestra predicación fue vana, no tuvo sentido. Vamos a leer primeros escritos, la primera visión que tuvo la hermana Elena White, la primera visión que tuvo. Ella describe los eventos finales, justo después de que fue anunciado el día y la hora de la venida de Jesús, acontecen estas cosas, en el día del regreso de Jesús. Es lo que dice. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. ¿Por qué ellos comprendían que esa era la señal? Porque harto les había dicho Jesús, vendré en las nubes de los cielos. Era la señal que les indicaba a ellos que era Jesús el que estaba volviendo. Dice que todos los que estaban esperándole, los 144,000, comprendían que esa era la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Así como lo describe Moisés cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí. Una nube espesa rodeada por fuego. La misma nube. Así como Jesús fue ocultado por una nube que le recibió y los ángeles dijeron, así volverá otra vez. Sigo leyendo. Sobre la nube lucía el arco iris y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre, que es Cristo. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaba de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces
todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Vean qué escena espectacular. Esta escena no es un invento. Juan también describe que esa es la figura de Jesús. Cabello blanco, rizado, una túnica blanca, ojos como llamas de fuego. Todos exclamamos, dice ella, ¿quién podrá permanecer? Está mi vestidura sin mancha. Después cesaron de cantar los ángeles y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo: quien tenga las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Pero estas palabras son impresionantes. Bastaos mi gracia. O sea que nosotros, si estamos vivos en ese momento pensando, ¿estarán limpias mis vestiduras? ¿Realmente ya el Señor habrá perdonado todos mis pecados? Y Cristo nos dirá: bastaos mi gracia. Porque eso es lo único que nos va a llevar al cielo. No es, está mi vestidura blanca. No es mis buenas obras. Es la gracia de Cristo. Dice, al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó nuestros corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar, mientras la nube se acercaba a la tierra. Eso es lo que Dios venía, que Jesús venía, se acercaba cada vez más a la tierra. En la siguiente página dice: luego resonó la argentina o plateada trompeta de Jesús a medida que iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego. Jesús miró las tumbas de los santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos al cielo y exclamó: despertad, 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 los que dormís en el polvo, levantaos. Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron ¡aleluya!, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Es decir, que la nube no bajó hasta la tierra. La nube se quedó allí. Nosotros subimos junto con los resucitados. Mire qué impresionante esto. Juntos entramos en la nube. O sea que al cielo no vamos a ir aleteando ni cargados por ángeles. Vamos a entrar en esa nube en la que Jesús dijo que va a volver. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palma de victoria. En el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, los que han trabajado mucho, mientras que otras tenían muy pocas. Y sin embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Todos sabían que habían hecho la parte que les correspondía. Impresionante, hermanos. Y todo esto dentro de la nube, porque para este entonces no habremos llegado todavía a la Jerusalén celeste. Estaremos en la nube. Durante esos 7 días acontecen estos hechos. Lo último, iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuviste firmes en mi verdad. Entrad,
Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho de estar en la ciudad. Impresionante. Impresionante, hermano. Imagínate cómo... Es lo mismo que declara también Isaías en el capítulo 26, 2. ¿Qué dice? Dice, abrid las puertas para que entre la gente justa, guardadora de verdades. Amén. Ese mismo momento nos está dibujando acá. O sea que no es un invento, no es nada sacado de la imaginación de alguien. Es totalmente un así dice Jehová. Este texto también, de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, que en otra versión dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Bienaventurados nosotros, hermanos, que tenemos el privilegio de haber salido de Babilonia. De que el Señor se apiadara de nosotros. Siéntase dichoso, y más porque mérito no tenemos. Y aquí eso es lo espectacular, que ninguno de los que nos hemos quedado hasta esta hora acá tenemos el derecho de decir, yo me lo merezco. El Señor nos dirá, mi gracia le basta. Ahora, este tema, empezamos hablando de extraterrestres, que vimos que son seres que existen en el universo creado por Dios, que seres de otros planetas no vienen aquí, sino que los que se hacen pasar por seres de otros mundos son los ángeles caídos, que buscan la adoración de los humanos, y que podría acontecer en el futuro no distante una manifestación muy grande de espíritus de demonios haciéndose pasar por ellos, utilizando tecnología que también existe en el cielo, pero tecnología también creada aquí en la tierra, que nosotros por nuestra cultura y nuestro conocimiento los llamamos ovnis, objetos voladores no identificados. Pero hemos visto a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía que estas cosas que no podemos identificar más que como nubes o torbellinos son las cosas en las que Dios se mueve. Así que nos quede claro, hermanos, que cuando Jesús venga veremos su señal, que es una nube, y que cuando estemos subiendo hacia el cielo no iremos aleteando, iremos dentro de eso que es una nube. Que usted piense hoy lo que quiera, si llegamos, primero Dios, todos estemos ahí, nos vamos a dar cuenta cómo es esa nube por dentro. Pero que la imaginación creo que nos ha volado a todos ahora y nos ha puesto a pensar, será algo muy tecnológico esa nube, ¿verdad? En la que el Señor vendrá. Para honra y gloria a nuestro Dios, hermano, así dice Jehová. A la ley y al testimonio lo hemos estudiado en esta noche, para honra y gloria de Dios. Y agradecemos a aquellos que también a través de este medio pues van a compartir este video con otros. Vamos a terminar, hermanos, con una oración para que también quede en el video. Les invito a inclinar el rostro. Buen Padre que se encuentra en su trono, en el santuario celestial en el cielo, le damos las gracias porque hemos podido estar aquí hasta esta hora, porque nos ha permitido tener un estudio utilizando la Biblia y el espíritu de profecía, y hemos hablado de temas que a lo mejor quizás no sea un tema para la salvación, Señor, pero nosotros nos deleitamos en cada jote y cada tilde de su palabra. Nos deleitamos al conocerle cada día más. Su palabra dice que la vida eterna consiste en eso, en conocerlo a usted y a Jesucristo. Y nos deleitamos en conocer cada día más esos misterios que están revelados para nosotros en las páginas de la Biblia. Gracias por darnos a conocer estas cosas, que no se las da a conocer a los sabios y entendidos, sino a los que somos como niños. Aquellos que queremos conocerle, aquellos que esperamos su venida, que nos estamos preparando para poder verle en gloria y poder subir en esa nube. Concédanos por su gracia ser de ese grupo de los 144,000. Pero si la muerte nos sorprende antes por su voluntad, que seamos resucitados cuando su voz diga, levantaos los que moran en el polvo. No queremos, Señor, enamorarnos de este mundo. Queremos soñar con las cosas celestiales, con esas mansiones que usted ha prometido a aquellos que le aman. Gracias porque la corona está segura para aquellos que le amamos. Gracias por el sacrificio de Jesús, por su vida perfecta. Gracias porque cada gota derramada le costó, Señor, y era por nosotros.
Gracias porque nos prometió que iba a volver y su promesa es segura. Ayúdenos a mantenernos firmes hasta el fin y que todo lo que hagamos siempre sea para honrar y glorificar su nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.